Eran las 6:20 de la tarde cuando escuché el gemido. No fue un grito ni una exclamación, fue ese tipo de sonido que solo se emite cuando alguien está completamente entregado, vulnerable y, disfrutando. Yo no debería haber estado en casa, eso lo sabía Laura perfectamente. Había salido a trabajar esa mañana temprano, como siempre, pero lo que no le dije fue que el cliente canceló la cita a última hora. Pensé en irme a dar una vuelta, pero tenía dolor de cabeza y preferí volver a casa y descansar. A veces Laura aprovechaba esos ratos de soledad para leer en silencio o ver sus series sin que yo le preguntara cada 2 minutos por la trama. No me imaginé ni por un segundo que estaría en nuestra cama con otro. Al principio creí que estaba viendo una película, quizá una escena subida de tono, algo de Netflix. Pero cuando me acerqué al pasillo y escuché su voz mezclada con la de un hombre, supe que no era ficción. Caminé despacio, con los pies descalzos, sin hacer ruido. No sé si fue instinto, miedo o la certeza de que si abría la puerta, todo cambiaría para siempre. Me detuve frente a la puerta de nuestro dormitorio y la escuché decir su nombre: «Ay, Jorge, así, no pares». Me quedé ahí, congelado, sintiendo cómo se me iba secando la boca y cómo el estómago me caía como si me hubieran dado un puñetazo. Cerré los ojos. Respiré. Me alejé sin hacer ruido, volví a salir por la puerta principal y bajé las escaleras. Solo entonces me di cuenta de que llevaba las llaves en la mano con tanta fuerza que me dejé las marcas de los dientes del llavero en la palma. No volví hasta pasadas las 8. Fingí que venía llegando del trabajo, toqué el timbre y esperé. Me abrió Laura con el pelo mojado, envuelta en una bata que usaba solo cuando se duchaba por la tarde. Me dio un beso en la mejilla, uno de esos vacíos, sin intención, y me dijo que había tenido un día largo, que se había echado una siesta y luego se duchó porque se sentía rara. Yo la miré con una sonrisa, como si creyera todo. En ese momento supe que no necesitaba pruebas, no necesitaba pillarlos desnudos ni grabaciones ni mensajes. Supe que lo había hecho, que lo había disfrutado, y que había tenido tiempo de limpiar todo, cambiar las sábanas y seguir con su vida como si nada. Y eso fue lo que más me jodió. Durante la cena, ella hablaba y hablaba sobre una compañera de trabajo que se había peleado con su novio. Yo solo asentía, masticando sin saborear nada, fingiendo interés mientras mi cabeza repetía una sola cosa: Jorge, ¿quién coño es Jorge? Pero no dije nada. No esa noche. Preferí observarla, ver cómo me mentía con tanta facilidad, cómo gesticulaba con naturalidad, cómo me servía un poco más de vino como si fuéramos una pareja feliz en una cena cualquiera. Pensé en confrontarla ahí mismo, pero decidí que no, que quería más. Quería saber cuánto tiempo llevaba la farsa, cuántas veces me había besado después de estar con él, cuántas veces se había reído conmigo mientras planeaba su próximo con ese tal Jorge. ¿Todo bien, Javi? Estás muy callado hoy. Me lo dijo mientras recogía los platos y yo la miraba desde la mesa como si fuera una actriz interpretando el papel de su vida. Sí, solo estoy cansado, le respondí sin parpadear, y ella sonrió, satisfecha, pensando que me tenía engañado. Y yo, por primera vez en años, no le devolví la sonrisa. Durante los siguientes días hice lo que cualquier hombre haría si quisiera conservar su dignidad sin armar un escándalo absurdo antes de estar completamente seguro. Me convertí en una sombra dentro de mi propia casa, más observador que presente, midiendo cada uno de sus gestos, cada frase, cada mensaje que entraba al móvil que siempre tenía con la pantalla hacia abajo. Yo sabía que algo había cambiado. Laura ya no me miraba como antes, no porque me hubiera dejado de querer, sino porque sabía que estaba traicionando y no se puede mirar igual a alguien cuando se oculta algo tan grave. La culpa se le notaba,
no de manera dramática, pero sí en detalles pequeños, como en cómo evitaba el contacto visual prolongado o en cómo se duchaba con la puerta del baño cerrada cuando antes no le importaba. El viernes por la tarde, cuando dijo que iba a tomar algo con las chicas del trabajo, no me ofrecía llevarla. Solo dije vale, pásatelo bien mientras me acomodaba en el sofá con el televisor encendido pero sin ver nada. Esperé a que se fuera y salí 15 minutos después en mi coche. La seguí con cuidado, sin pegarme mucho, sin encender las luces largas. Aparcó cerca de la Plaza San Francisco y entró a una cafetería moderna, de esas que sirven copas caras en vasos pequeños. Se sentó sola, pidió algo y revisó su móvil. A los 10 minutos, llegó un tipo alto, con barba corta, y se sentó frente a ella. No se saludaron como compañeros, ni siquiera como conocidos. Se miraron como se mira a alguien con deseo contenido. Ella sonrió de esa manera que ya no me dedicaba a mí desde hace meses. No hubo besos, ni caricias, pero no hacían falta. La tensión estaba ahí, flotando entre ellos, y eso bastaba. Volví a casa antes que ella. No tenía sentido seguir observando más de lo mismo. Esa noche, cuando llegó, olía a colonia que no era suya. Entró contenta, como si realmente hubiera estado con amigas, y me preguntó si quería ver una película. Le dije que no, que estaba cansado, y subí a la habitación. No dormí. Me pasé la noche entera revisando en mi cabeza lo que había visto. No había pruebas físicas, pero todo era demasiado obvio. Me dolía aceptar que me estaba engañando. No solo físicamente, sino en lo más simple, en la verdad. Me miraba a la cara y mentía como si fuera parte de una rutina. El sábado decidí actuar. No fui a trabajar aunque tenía una urgencia con un cliente. Llamé y dije que estaba enfermo. Esperé a que ella saliera al supermercado y aproveché para revisar su portátil. Estaba protegida con contraseña, pero Laura era predecible. Usaba el nombre de su hermana muerta como clave desde siempre. Entré sin problemas. En el correo no había nada. Pero en WhatsApp web, que había dejado abierto por descuido, encontré lo que buscaba. Conversaciones con Jorge, muchas. Algunos mensajes eliminados, pero otros muy claros. Hablaban de encuentros, de lo que les gustaba hacer juntos, de cuando volverían a verse. Ella le mandaba fotos, selfies desde la oficina, desde casa, incluso desde nuestra cama cuando yo no estaba. Le decía que conmigo todo era rutina, que yo era buena gente pero que no la hacía sentir viva. Cerré el portátil sin borrar nada. No hice copias ni capturas. No me interesaba guardar recuerdos de esa basura. Ya tenía lo que necesitaba. Cuando Laura volvió, me saludó como si todo fuera normal, pero yo no dije nada. Esa tarde no hablé. Ni durante la cena. Ella lo notó y empezó con sus preguntas: ¿te pasa algo? ¿Estás bien? ¿Has tenido un mal día? Solo le respondía con monosílabos o con gestos. Quería que empezara a sentir lo mismo que yo había sentido días atrás, que algo no estaba bien, pero sin saber exactamente qué. El domingo por la mañana no me levanté con ella. Me quedé en la cama hasta tarde, escuchando los sonidos de la cocina, el café goteando, el tintinear de las cucharas. Bajé cuando ya estaba todo limpio. Me senté frente a ella y simplemente la miré. No hablé. Ella intentó romper el silencio con una broma, algo tonto sobre que parecía un zombi. No respondí. Su sonrisa se deshizo lentamente. ¿Qué te pasa, Javier? Preguntó con ese tono nervioso que usaba cuando temía haber hecho algo mal. He leído tus mensajes con Jorge, dije sin levantar la voz, sin enfado,
solo con una tranquilidad falsa que me costaba mantener. La taza que tenía en la mano tembló un poco antes de apoyarla en el platillo. ¿Qué mensajes? Los de WhatsApp. Sé todo. Lo vi. No me hace falta que me lo expliques, no quiero excusas, solo quiero saber una cosa. ¿Cuántas veces fue? Ella me miró, paralizada. Durante unos segundos creí que iba a negarlo todo. Pero bajó la mirada. No lo sé. No puedo contarlas. Su voz era apenas un susurro, como si eso hiciera menos grave lo que acababa de decir. ¿Desde cuándo? Desde hace unos meses. ¿Aquí? ¿En esta casa? Sí. Sentí náuseas, como si me hubiera tragado algo podrido. Me levanté, fui al fregadero y abrí el grifo. No para beber, solo para no tener que mirarla. Sabía que si lo hacía, le gritaría, y no quería gritar. Quería entender cómo había llegado a esto. Volví a sentarme. ¿Él tiene pareja? No. ¿Te enamoraste? Tardó más de lo que debía en responder. No lo sé. Tal vez un poco. Asentí. Me levanté otra vez. Agarré las llaves del coche, el abrigo y salí. No dije a dónde iba. No lo sabía. Solo necesitaba respirar fuera de esa casa. La idea de quedarme en casa esa noche me resultaba insoportable, así que conduje sin rumbo hasta que llegué a casa de mi primo Andrés, que vivía a las afueras, en un barrio tranquilo de Cuarte. No le había avisado, pero cuando abrió la puerta y me vio la cara, no hizo falta explicarle nada. Me dejó pasar sin preguntas, solo me ofreció una cerveza y se sentó conmigo en silencio en su salón. Durante media hora no dijimos una sola palabra. Luego, con voz baja, sin mirarme directamente, me soltó lo que yo necesitaba oír. ¿Qué ha pasado? Me tomé un trago largo y le conté todo. Desde el momento en que escuché aquel gemido hasta la conversación de esa mañana en la cocina. No exageré nada, no edulcoré nada. Lo conté como si estuviera repasando los pasos de una reparación complicada. Cuando terminé, Andrés se quedó callado un momento y luego se levantó para servirse otra cerveza. ¿Y ahora qué vas a hacer? Me preguntó mientras se apoyaba en la barra americana que separaba la cocina del salón. No lo sé, respondí sin pensarlo demasiado. No estoy preparado para tomar una decisión aún. Lo único que sé es que no puedo seguir así, fingiendo que todo está bien mientras ella piensa en ese tipo. Andrés asintió, pero no ofreció soluciones, y eso lo agradecí. No necesitaba consejos vacíos ni frases sobre cómo todo se arregla con el tiempo. Solo necesitaba espacio. Dormí en el sofá esa noche, sin pijama, sin manta, sin querer acomodarme. No dormí bien, pero al menos no estuve en la misma cama donde ella había estado con otro. A la mañana siguiente, antes de que Andrés se levantara, ya estaba de vuelta en casa. Cuando entré, ella estaba en la cocina, desayunando sola, con la cara aún marcada por la almohada. Me miró con esos ojos que ahora parecían los de una desconocida. No dijo nada, ni buenos días, ni has dormido bien, nada. Solo me observó, como esperando a que yo tomara la iniciativa. Me senté frente a ella, tomé una tostada del plato que aún estaba caliente y empecé a comer. Masticaba con calma, sin apuro, como si estuviéramos en cualquier lunes normal. He pensado en lo que dijiste ayer, comenzó ella, mirándome directamente esta vez. No tengo excusas, y no espero que me perdones. No fue un error de una noche, lo sé, fue una decisión consciente. Estaba aburrida, necesitaba sentir algo distinto. Jorge apareció y fue fácil dejarme llevar.
No pensaba que llegaría tan lejos, pero cuando me di cuenta, ya era tarde. ¿Y eso te hace sentir mejor? Le pregunté sin levantar la voz, sin sarcasmo, solo con esa curiosidad que da la rabia cuando ya empieza a apagarse. No. Me hace sentir como una mierda. Pero al menos quiero que lo sepas todo. ¿Se acabó? Sí. Ayer le dije que no quería verlo más. ¿Por qué te pillé o porque realmente te diste cuenta de algo? Se quedó en silencio. Sabía la respuesta, pero no se atrevía a decirla. Eso ya me lo dejaba claro. Durante el resto del día nos movimos como dos personas que comparten piso, no como pareja. Ella se encerró en la habitación y yo estuve en el salón, viendo cualquier cosa en la tele para no pensar. A media tarde salí a dar una vuelta, pero no fui lejos. Necesitaba planear, pensar con frialdad. No me bastaba con saber que me había engañado. Necesitaba devolverle, aunque fuera en parte, el mismo golpe que me había dado. La idea surgió casi sola, como si alguien me la susurrara. Si había destruido nuestra historia por un polvo barato, entonces tendría que sentir lo que es quedarse sola, despreciada, señalada. Esa noche, mientras ella dormía, tomé su portátil y recopilé capturas de todas las conversaciones con Jorge. Fotos, mensajes, horarios, todo. Las ordené cronológicamente en una carpeta con nombre neutro y las subí a una nube privada. Al día siguiente, imprimí algunas de las capturas más claras, en blanco y negro, y las metí en un sobre. Luego escribí una carta a mano, sin insultos, sin drama, solo explicando que esto era lo que ella había hecho, y que cada persona a la que yo quería, merecía saber la verdad. El viernes siguiente era el cumpleaños de su madre. Íbamos a comer todos en su casa, como cada año. Yo fingí que todo estaba bien, incluso le compré un regalo y lo envolví como siempre. Pero también metí el sobre con las pruebas en el bolso de su hermana mayor mientras todos estaban distraídos hablando en la cocina. Lo hizo sin pensar, sin remordimientos. Esa noche no dormí en casa. Me fui al piso de un amigo que estaba de viaje y me lo había ofrecido para cuando lo necesitara. Apagué el móvil y me dediqué a esperar. Sabía que el domingo todo empezaría a arder. Cuando lo encendí de nuevo el lunes por la mañana, tenía más de 30 llamadas perdidas, mensajes de su hermana, de su madre, incluso de su prima, que no me hablaba desde la boda. No respondí a ninguno. Solo leí uno de los últimos mensajes de Laura: ¿cómo pudiste hacerme esto? Me reí. Qué curioso que ella usara esas palabras, como si yo fuera el que había destrozado todo. Me limité a contestarle una sola línea, lo mismo me pregunté yo el domingo pasado. Laura no volvió a casa esa noche. Supongo que pensó que yo iba a estar esperándola con un discurso preparado, pero lo cierto es que ya no me interesaba discutir. Para mí, esa etapa ya estaba cerrada. Me quedé solo en casa, en silencio, cenando cualquier cosa sin prestar atención, y cuando terminé me senté frente al portátil a revisar unos presupuestos del trabajo que había estado posponiendo. Dormí en el sofá otra vez, no por comodidad, sino porque no quería ni poner un pie en la habitación. Al día siguiente, muy temprano, fui a la notaría a pedir cita para preparar los papeles de separación de bienes. No teníamos hijos, ni hipoteca, y los coches estaban a nombre de cada uno, así que lo único que quedaba era la cuenta conjunta y algunos muebles. El trámite sería rápido si los dos estábamos de acuerdo, y yo ya no tenía nada más que hablar con ella. Cuando por fin regresó, pasadas las 12 del mediodía, entró sin hacer ruido, como si esperara encontrarme dormido. Yo estaba en la cocina, con un café ya frío entre las manos. La miré sin decir nada.
Llevaba la misma ropa del día anterior y el pelo recogido con prisas. Tenía la cara hinchada, probablemente de haber llorado, aunque no le pregunté. Se quedó de pie, al otro lado de la barra. No puedo creer lo que hiciste, fue lo primero que dijo. Yo tampoco puedo creer lo que hiciste tú, así que estamos empatados, respondí sin alzar la voz. ¿Tenías que humillarme delante de mi familia? No fue humillación, fue información. Ellos también forman parte de mi vida desde hace más de una década. Tienen derecho a saber por qué ya no vas a ser parte de ella. Eso no te daba derecho. Me expusiste. Me pusiste en ridículo. No te expuse yo. Lo hiciste tú sola. Yo solo mostré lo que ya habías escrito. No añadí ni una palabra. Se hizo el silencio durante unos segundos. Luego respiró hondo, como si fuera a lanzarse a una piscina. No quiero divorciarme, dijo de golpe, como si con eso pudiera cambiarlo todo. Yo sí. Ya pedí cita en la notaría. Tenemos bienes separados. Podemos resolverlo sin abogado si quieres. ¿De verdad vas a tirar todo por la borda por un error? No fue un error. Fue una elección. Repetida. Prolongada. Calculada. Un error es dejar la puerta abierta. Esto fue otra cosa. Javi, por favor. Su voz temblaba, pero no había lágrimas. Solo pánico. No, Laura. Ya no. No hay por favor que valga. A mí me jodiste bien. Pero lo peor no fue que me fueras infiel. Lo peor fue la forma en que lo manejaste. El cinismo. El teatro. El desprecio. Me engañaste, me mentiste en la cara y luego esperaste que lo aceptara como si fuera normal. Como si fuera un problema más de pareja. Y no lo es. Es el final. Ella no respondió. Bajó la cabeza. Se quedó ahí parada durante un rato, como esperando que yo añadiera algo más. No lo hice. Me levanté, dejé la taza en el fregadero y salí al balcón con el móvil. Llamé a mi jefe para decirle que trabajaría desde casa esa semana. Cuando volví a entrar, Laura ya no estaba en la cocina. Me asomé al pasillo y escuché ruidos en la habitación. Supuse que estaba recogiendo sus cosas, pero no me importaba. Me senté en el sofá y puse la tele, no para verla, sino para no oír los pasos. 2 horas después, se acercó con una maleta y una bolsa de deporte. No dijo nada. Me miró desde la puerta del salón, esperando algo. Quizá que le deseara suerte. Quizá que le pidiera que se quedara. No le di ninguna de las dos cosas. Simplemente apagué la tele, me levanté y abrí la puerta. ¿Dónde vas a estar? Le pregunté, no por preocupación, sino por claridad. A casa de mi prima. Al menos por ahora. Está bien. Que te vaya bien. Salió sin añadir nada más. Cerré la puerta y me senté otra vez en el sofá. Sentí un alivio extraño, como si hubiera soltado una mochila llena de piedras. No felicidad, ni tristeza, solo una especie de calma pesada, difícil de explicar. Durante esa tarde hablé con Andrés, con mi madre, incluso con mi jefe, que me preguntó si necesitaba más días libres. Le dije que no. Tenía que seguir. Tenía que ordenar todo lo demás ahora que ella ya no era parte del cuadro. Esa noche dormí en mi cama por primera vez desde que todo comenzó. Solo. Sin la necesidad de imaginar qué había pasado ahí horas antes. Era mi espacio otra vez. No soñé con ella. Ni con Jorge. Ni con la vida que había quedado atrás.
Solo dormí, sin sobresaltos, sin pensar. Y eso ya era mucho. No hubo mensajes al día siguiente. Ni una llamada, ni una disculpa tardía, ni un intento de negociar. Laura entendió, finalmente, que no iba a haber reconciliación. Pasé los días organizando mi rutina sin ella, ajustando horarios, cambiando el orden de las cosas. A veces me encontraba abriendo el cajón donde ella guardaba las tazas solo para acordarme de que ya no estaba. No era tristeza. Era como si mi cerebro tardara en actualizar la realidad. El jueves recibí un mensaje de su hermana, corto y directo, preguntando si podía pasar a recoger unos documentos y ropa que Laura había dejado. Le dije que sí, que pasara cuando quisiera. No quería verla a ella, ni quería repetir la escena de los reproches. Ya estaba todo dicho. Cuando llegó, se notaba incómoda. Cruzó la puerta mirando el suelo y me saludó con una voz baja. Le señalé la caja que había dejado en el salón y ella se la llevó sin preguntar nada. Antes de irse, se giró. Solo quería decirte que siento mucho lo que pasó. Lo que hizo mi hermana no tiene perdón. Y entiendo que no quieras saber nada más de ella. Gracias, Sara. No tienes que disculparte por lo que ella hizo. Ya, pero aún así. Tú siempre fuiste parte de esta familia. Y yo no voy a olvidar eso. Asentí. No supe qué más decir. No había mucho que decir. Cuando cerré la puerta tras ella, me quedé un rato de pie en el pasillo. A veces me preguntaba si Laura se arrepentía realmente o solo se lamentaba por haber sido descubierta. Si en su cabeza aún se decía que todo había sido por sentirse viva, como me soltó en aquel desayuno. Esa frase me revolvía el estómago cada vez que la recordaba. Yo también había tenido días grises, momentos de rutina, ganas de gritar. Pero nunca pensé en acostarme con otra para compensarlo. Pasaron 2 semanas sin más contacto. La cita con la notaría ya estaba agendada y solo quedaba que Laura firmara. Me mandó un mensaje corto con una propuesta de día y hora. Le contesté con otra alternativa. Finalmente, acordamos vernos un viernes a las 10 de la mañana. Sabía que sería la última vez que nos sentaríamos frente a frente. Pensé que me sentiría nervioso, enfadado, dolido. Pero llegué al despacho con la misma actitud con la que iría a renovar el carnet de conducir. Cuando entró, no me miró directamente. Se sentó a mi lado y saludó al notario con una sonrisa tensa. Revisión rápida, lectura formal, firma. Ella firmó sin preguntar, sin mirar atrás. Cuando salimos, me detuve unos segundos en la puerta. Sabía que ella quería decir algo. No había forma de que se marchara sin intentar, al menos, dejar una última palabra. ¿Podemos hablar 5 minutos? Preguntó, sin acercarse mucho. 5. Fuimos a un banco que estaba a pocos metros de la oficina. Nos sentamos. Ella respiró hondo. Supongo que tenía un discurso preparado. Sé que todo esto ha sido culpa mía. No busco que me perdones, porque sé que eso no va a pasar. Pero necesitaba decírtelo. La he cagado. Y lo sé desde el primer momento en que te escuché decir mi nombre en la cocina ese día. No supe cómo parar. Me metí en algo que no sabía manejar, y cuando quise salir ya estaba todo destrozado. Pensé que podía controlarlo, que no te ibas a enterar, que era algo que podría mantener separado. Y fui una idiota. Me doy cuenta de todo tarde, como siempre. Pero solo quería que supieras que me arrepiento de verdad. No por haber perdido la comodidad de nuestra casa, ni por la vergüenza con mi familia, sino por haberte perdido a ti.
Porque contigo tenía una vida. Y eso ya no lo tengo. Ya es tarde, Laura. No tengo nada más que darte. Lo sé. Solo quería que lo supieras. Nos quedamos en silencio unos segundos más. Luego me levanté. Cuídate, le dije. Tú también. Y eso fue todo. Me fui caminando, sin mirar atrás. Esa fue nuestra última conversación. La última frase. No hubo reconciliación, ni gritos, ni lágrimas. Solo un cierre. Claro, seco, real. La etapa estaba concluida. A veces pensaba que había sido demasiado frío, que quizá debería haber mostrado más emoción. Pero no sentía que quedara algo por dentro. Había vaciado todo en esas semanas. Lo que quedaba era lo justo para seguir con mi vida. Esa noche salí a cenar con Andrés. Me preguntó cómo me sentía, y por primera vez pude responderle sin mentirme. Libre. No bien, pero libre. Y eso, para mí, era suficiente. Han pasado 3 semanas desde la última vez que vi a Laura. No he vuelto a recibir mensajes, ni llamadas, ni intentos por reabrir una conversación que no tiene más recorrido. Me mudé del piso en el centro y me vine a uno más pequeño en Delicias, más cerca del trabajo y sin tantos recuerdos pegados a las paredes. El proceso de desmontar una casa compartida no es tan difícil como parece cuando ya lo has desmontado emocionalmente antes. Vendí la cama, regalé los muebles que eran suyos, y me quedé con lo justo para no sentir que la casa seguía dividida. Empecé a dormir mejor. Ya no me despertaba en mitad de la noche con el pensamiento clavado de qué habría pasado si hubiera llegado un poco antes, si hubiera sido más atento, si hubiera notado las señales a tiempo. La conclusión fue siempre la misma: no hay forma de evitar que alguien te traicione si ha decidido hacerlo. Lo único que puedes controlar es lo que haces tú con esa traición. Volví a hacer cosas que había dejado de lado por la rutina. Salir a correr temprano, cocinar lo que me gusta sin pensar si a ella le apetece o no, ver películas enteras sin que nadie me hable a mitad. A veces me preguntan si echo de menos a Laura. No puedo decir que no, sería mentira, pero tampoco puedo decir que la echo de menos como pareja. Lo que extraño, en realidad, es la idea que tenía de ella. La versión que yo había fabricado, esa mujer leal, compañera, que estaría en las buenas y en las malas. Esa versión nunca existió del todo. O quizá existió un tiempo, pero desapareció antes de que yo lo notara. Lo más doloroso fue darme cuenta de que, aunque yo seguía apostando por nosotros, ella ya había cerrado esa cuenta hacía meses. Hace unos días me crucé con Jorge. Fue en el supermercado, en la zona de vinos. Él me vio antes y me intentó esquivar, pero ya nos habíamos visto. Me acerqué, no con rabia ni con intención de pelear, sino por curiosidad. Quería ver de cerca a alguien que había tenido tanta influencia en mi vida sin merecérselo. Se notaba incómodo, como si esperara que le soltara un golpe o un insulto. Tranquilo, no voy a hacer una escena, le dije. Solo quería ver si tenías el valor de mirarme a la cara. Y mira, yo no quería que pasara nada de eso. Fue un error. No fue un error, fue una decisión. Y varias veces. No te pongas ahora de víctima. Tenías razón. Lo que hicimos estuvo mal. Pero tampoco fue solo culpa mía. No, fue de los dos. Y la factura ya está pagada. ¿Estás bien? Mejor que nunca. No hubo más. Se quedó ahí, con una botella en la mano, sin saber qué decir. Yo seguí mi camino y él no se atrevió a mirar atrás. Sentí una especie de cierre.
No de esos que te dan paz completa, pero sí suficiente para no volver a darle un segundo de pensamiento a ese tipo. El viernes por la tarde, mientras acomodaba la compra en casa, me llamó mi madre. Hablamos de cosas triviales durante un rato hasta que soltó la pregunta inevitable. ¿La has vuelto a ver? No, y no tengo intención. ¿Te duele todavía? Menos. Me molesta más el tiempo que perdí que lo que pasó. Bueno, hijo, a veces esas cosas sirven para darte cuenta de lo que realmente quieres. Sí, lo sé. Y ahora tengo claro que lo que quiero no es vivir con alguien que tenga la capacidad de destruirlo todo y luego esperar comprensión. Me alegra oírte así. No estoy feliz, pero estoy bien. Ya con eso basta. Corté la llamada y me senté a cenar solo. No con tristeza, ni sintiéndome incompleto. Solo. Porque por primera vez en mucho tiempo, eso no significaba estar mal. Significaba que había pasado página. Que no tenía que justificarme, ni fingir que las cosas estaban bien cuando no lo estaban. Que lo que venía ahora no tenía que incluir a nadie que no quisiera estar, ni dar segundas oportunidades a quien ya tuvo suficientes. Aprendí que uno no siempre se da cuenta de cuando empieza a desmoronarse algo. A veces crees que el problema es la falta de tiempo, el estrés del trabajo, la rutina, y resulta que lo que está fallando es la otra persona. Que ya no te mira igual, que ya no está presente, aunque duerma contigo. Y cuando lo descubres, la reacción inmediata es preguntarte qué hiciste mal. Pero ahora sé que no siempre hay una respuesta lógica, ni un error propio que lo justifique. A veces, simplemente, la gente cambia. Y no tiene el valor de decírtelo antes de hacer daño. Cierro este capítulo sin rencor. Sin deseos de venganza ni de que a Laura le vaya mal. Solo espero que, donde esté, entienda la magnitud de lo que hizo. No por lo que perdió, sino por lo que destruyó sin necesidad. Y yo seguiré, reconstruyendo desde cero, con más cuidado, con más claridad. Porque merezco algo distinto. No perfecto. Solo honesto. Y esta vez, cuando vuelva a abrirle la puerta a alguien, no será desde la costumbre, ni desde la necesidad de compartir el sofá. Será porque de verdad quiera, y porque la otra persona también lo quiera. Sin juegos, sin mentiras, sin Jorge.